Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, por acá los saludo a su profesor César Rivelino y pues bueno, vamos a darle continuidad a los temas que hemos estado revisando. En esta ocasión pues vamos a trabajar de esta forma asincrónica. Les voy adelantando la clase para que la puedan ir escuchando, para que la puedan ir viendo y no perder el hilo de las clases que llevamos. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, en esta ocasión estamos trabajando con los tres conceptos que hacen la constitución humana, es decir, ¿qué nos hacen humanos? ¿Cuáles son estos pequeñas como elementos que nos convierten o nos dan ese estatus de ser humanos? Entonces, como ya lo habíamos visto, estos tres conceptos es la necesidad, el deseo y el instinto, que pues en la vida cotidiana los utilizamos como palabras que son indistintas, ¿no? Que las sustituimos una por otra, es decir, pues, que las usamos como si valieran lo mismo o si significaran lo mismo. Pero pues vamos a ver que no, vamos a ver que cada una tiene un matiz muy interesante y muy peculiar. Y bueno, vamos a anclarlo pues obviamente con los temas pues fundamentales para nosotros, que es el proyecto de vida y la educación física y el deporte, ¿no? Vamos a anclarlo con esos puentes, vamos a construir esos puentes con estos temas centrales y de esa forma vamos a estar trabajando. Por ahí también al finalizar la clase en vivo, vamos a estar haciendo unos cuestionarios que ya les estaré dando las instrucciones a través de sus jefes de grupo, así que pues pongan mucha atención y bueno, vayamos construyendo el conocimiento. Bueno, pues voy a compartirles un poquito esta parte de las diapositivas para irlo ilustrando y que no quede nada más así al aire. Como les decía, pues tenemos estos tres conceptos principales, ¿no? Que es instinto, necesidad y deseo. Como tal, pues del lado derecho tenemos al instinto, que tiene un componente mucho más biológico, o más bien es un componente de la biología. En medio puse la necesidad porque justo forma parte de los dos campos, de la biología y por otro lado del deseo, que es algo mucho más psicológico. Por ahí les encargué que vieran también otros dos videos ya desde hace varios días que van en el orden de el intercambio cognitivo y la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? El primero, pues, tiene que ver justo con todo esto que es del lado del instinto, lo biológico, el cuerpo, y cómo va avanzando en lo que es nuestras funciones cerebrales, digamos. Y por otro lado, tenemos el campo del deseo, que es algo más filosófico, algo más psicológico. Entonces vamos a ver cómo va trascendiendo desde esta parte que ya veíamos anteriormente, este modelo biopsicosocial, cómo no nada más estamos hechos de la parte biológica, o sea, sí, ahí está como una base, pero también va alterando factores psicológicos y sociales, ¿no? Que ahí obviamente entraría esta parte de la psicología y la sociología. Entonces, ¿por qué estamos revisando todo esto? Justamente para entender esta parte de lo que es justamente el deseo, ¿no? El deseo justo como ese elemento que nos lleva a proyectarnos, porque el deseo va hacia el futuro, ¿no? O sea, ¿cuál fue su deseo por estudiar en una universidad? O sea, ¿qué es eso del reconocimiento? ¿Qué es eso de la identidad? Ya veíamos con temas del autoconocimiento cómo encontrar estas coordenadas de preguntarnos sobre nuestra existencia. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? Y a lo mejor puede sonar muy abstracto, muy filosófico, pero es necesario que hagan ese espacio para preguntárselo aquí en este momento de su vida, de la decisión que están tomando, ¿no? O sea, ¿qué es lo que los trajo acá? ¿Cuál es el sentido que eso le va a dar a sus vidas próximamente? Entonces, por eso vamos a avanzar tejiendo estos tres conceptos principales, ¿no? Vamos a comenzar con lo que es el instinto. Así que, pues bueno, estas son algunas ilustraciones del video que les pedí que vieran.
El video se titula así, Intercambio Cognitivo, que como tal, pues bueno, el mismo título ya nos sugiere algo, ¿no? Hay un intercambio, hay algo que cedimos y algo que ganamos. Durante todo esto hay como varias reflexiones como a manera de metáforas de vida que es importante ir rescatando, ¿no? Por ejemplo, esta parte de la evolución humana. Todo esto, vamos a empezar con el terreno de lo que es Darwin, ¿no? Que tiene como esta tesis principal que dice que el más apto es el que sobrevive. Entonces, pues mucho ojo aquí, porque la primera aclaración es, no es el más fuerte, no es el más poderoso, no es el que tiene las garras más afiladas o que tiene más músculo, que tiene más pelaje, ¿no? Sino el que es más apto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que esta cuestión de construir la adaptabilidad nos llevó a un punto de colaboración. Y vamos a ver justo cómo la tesis central del intercambio cognitivo, de esta hipótesis, es que en algún momento, pues bueno, estábamos como en esta competencia, ¿no? Estábamos ahí, pues, en estos campos abiertos de la selva, de la sabana, donde nos enfrentábamos a otras especies similares de chimpancés a las cuales pertenecíamos. Así que en ese grupo, en ese momento de lucha de dos especies distintas, pues bueno, era justo la lucha por el más apto. En un primer momento, pues fue quién es el más fuerte, quién es el más feroz, y digamos que nuestra línea evolutiva de chimpancés, pues fue más débil. Tuvo una desventaja a nivel biológico y a nivel de fuerza respecto a la otra especie. Así que, pues bueno, esto nos llevó pues obviamente a no bajar como los brazos, ¿no? Es decir, bueno, tenemos que organizarnos para poder sobrevivir, para poder subsistir. Entonces, pues como no podemos competir con ese tipo de chimpancés mucho más poderosos físicamente, donde sí podemos competir es en la inteligencia, ¿no? Y a raíz de eso, pues empezó la colaboración y empezó el lenguaje. De eso versa el intercambio cognitivo. Es decir, para ganar tienes que perder. Para ganar esta batalla de existencia, de subsistencias como especie, tuvimos que perder algo. Ganamos el lenguaje, ganamos la cooperación, ganamos la imaginación también, la proyección, pero perdimos la memoria a corto plazo, ¿no? Entonces, perdimos el instinto. Eso es como el eje central de lo que les quiero comunicar, ¿no? Es decir, sí hay instinto en el ser humano, pero es reducido, es mucho menor que al que hay con los animales. Pues bueno, vamos a justificar por qué estamos diciendo todo esto, ¿no? Pues bueno, también hay que entender estas dos palabras. Una es la filogénesis y la otra es la ontogénesis. La filogénesis habla de el estudio de una especie viva, de un ser orgánico, pero a nivel de la especie, desde su aparición hasta su extinción. Y la ontogénesis es el estudio de un ser vivo individual, desde su nacimiento hasta su muerte. Entonces, todo lo que estamos revisando acá implica un estudio filogenético, ¿no? Es decir, desde la aparición de la especie hasta contemplar su posible extinción. Entonces, pues bueno, vamos a dividir algunos puntos centrales que extraje del intercambio cognitivo. Y bueno, aquí nos presenta que pues es un estudio que se hace en Japón, ya lo conocían, a propósito de ciertos chimpancés. Lo interesante de este estudio es que de alguna forma cuidan a los chimpancés, es decir, no los obligan, no los tienen como animales de experimentación, sino que es algo libre, ¿no? Incluso hay ciertas recompensas, pero a ninguno de los chimpancés se les obliga a participar. Entonces, eso pues, es un punto a favor, ¿no? Y bueno, el propósito del experimento es comparar las dos memorias, tanto de los chimpancés como de los seres humanos en la actualidad. Y esas dos memorias
versan a propósito de fracciones de segundo, en donde van mostrando números y patrones, ¿no? Entonces, aquí nos podemos dar cuenta cómo, pues, hay chimpancés que tienen, en teoría, pues, mucha más posibilidad de tener esta memoria a corto plazo. Entonces, pues, la pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué ellos, que son animales, tienen una memoria más grande que la de nosotros? Si nosotros estamos en la cúspide, ¿no? De la evolución. Y bueno, la respuesta es justo eso, que ellos, esta memoria a corto plazo va de la mano del instinto, ¿no? ¿Por qué? Porque es un instinto de supervivencia que ellos desarrollan justamente para conocer a los depredadores que pueden estar al acecho, ¿no? Entonces ahí tenemos como ese hallazgo en donde tienen esta memoria a corto plazo de la mano del instinto mucho más elevada, ¿no? Entonces, bueno, ya lo veremos más adelante precisando lo que es el instinto, pero lo podemos entender como, por ejemplo, cuando uno compra un celular de fábrica, ¿no? De fábrica tiene ciertas aplicaciones y utilizan un rango de memoria, ¿no? Entonces, los animales es como si tuvieras un celular con muchas aplicaciones de fábrica, las cuales son muy útiles para la vida cotidiana, pero tú ya no le puedes meter nada nuevo, ya no le puedes meter conocimientos nuevos una vez que lo tienes en tus manos, ¿no? Y los seres humanos es como un celular libre, donde no tiene nada de fábrica, pero tiene una gran capacidad para aprender cosas nuevas, ¿no? Esas serían como las principales diferencias. Entonces, pues bueno, esta hipótesis del intercambio cognitivo versaría de esta manera, donde el lenguaje humano evoluciona a costa de la memoria visual, ¿no? Entonces, en otras palabras, es lo que yo les decía, para ganar tienes que perder, no te puedes quedar con las dos cosas, ¿no? Es como si ustedes estuvieran saliendo con dos personas al mismo tiempo, pues bueno, van a darse cuenta que en algún momento eso no se puede sostener y que tienen que tomar una decisión, o bien, pues perderlo todo, ¿no? Entonces, hay que tomar estas decisiones en la vida de manera individual, ontogenética, pero también a nivel filogenética, ¿no? A nivel de especie, son decisiones que se van tomando a lo largo de, pues, miles de años. Entonces, pues bueno, esta decisión nos permitió en esta línea evolutiva de los humanos aprender a cooperar y aprender a sobrevivir. Y en ese sentido, pues bueno, esa es la otra lección, ¿no? Que la supervivencia no se logra de individual, porque luego a veces tenemos esta lectura de Darwin como que no, pues el primero que llegue ya la armó y los demás, pues a ver que le hagan como puedan, ¿no? Yo me salvo y los demás, pues a ver cómo le hacen. Que tiene que ver también con la salud mental, ¿no? Se tiene esta ilusión de que mientras yo esté bien y los demás, pues a ver cómo les va, ¿no? Entonces, pues no es eso. O sea, creo que no podemos llegar a una supervivencia y tampoco podemos llegar a una salud mental si no es de manera colectiva, ¿no? Porque no podemos estar sanos si no está toda la comunidad en esa misma sintonía de salud. Entonces, pues bueno, algunos puntos importantes, justo es que hace 7 millones de años, como les decía, estos ancestros de los humanos que también eran chimpancés estaban en el mismo grupo, como dos razas evolutivas de chimpancés estaban en el mismo grupo, unos eran más fuertes, como les explicaba, y otros pues éramos más débiles, entre comillas, pero esa debilidad justamente nos permitió avanzar. Bueno, aquí se perdió un poco el punto 4, ya no lo pude recomponer, pero bueno, aquí marcamos justo algunas diferencias claves, ¿no? Podríamos decir que los chimpancés en la actualidad viven en su presente y por eso esta memoria a corto plazo y esta percepción son mucho más finas y tienen esa posibilidad de estar ligadas a hacer una respuesta ante amenazas de manera rápida. Y por otro lado, los humanos hemos desarrollado un pensamiento abstracto que nos lleva a planear, a imaginar, a construir sociedades y en ese mismo sentido, pues podemos construir nuestro proyecto de vida, ¿no? Porque podemos imaginarnos en el futuro, podemos proyectarnos las cosas y las situaciones y las personas con las que queremos compartir ese futuro.
En el punto 6, que en realidad es el 5, está la esencia del espíritu humano, ¿no? Entonces tenemos esta capacidad de imaginación, esta capacidad de compartir conocimientos. Si se dan cuenta, pues como nuevas generaciones, pues van teniendo una herencia cultural y una herencia de conocimientos mucho más vasta, y eso se va acelerando conforme vienen las nuevas generaciones. Hay pues la palabra clave aquí también es la cooperación, ¿no? Que fue fundamental para lograr la evolución. Y pues bueno, eh, para seguir condimentando como esta parte, afinando el concepto del instinto, si la pregunta es, ¿hay instinto en el ser humano? Es que sí, sí hay instinto en el ser humano, pero es muy poco, ¿no? En realidad, ese instinto incluso diría que se va como perdiendo. O sea, creo que muchas veces tratamos de alcanzar ese instinto, como justo puede ser a través del deporte, la adrenalina, los estados alterados de conciencia, ¿no? Como que buscamos esa parte como secreta en el ser humano y a eso le llamamos instinto, pero en realidad sería una parte como más primitiva del ser humano, ¿no? En esta parte primitiva, pues justamente se puede activar con la adrenalina y tenemos respuestas muy limitadas. Anteriormente, como en esta, pensamos en la parte ontogénica, es decir, en el desarrollo de un solo ser vivo, desde que es un bebé, adolescente, un niño, un adolescente, un adulto, entra a la vejez y ya llega a la muerte. Pues pensemos en las primeras etapas, en los primeros meses. En estos primeros meses, pues justamente hay lo que se llaman los reflejos que los médicos pueden valorar en un examen que se llama APGAR. En este examen de APGAR hay una serie de reflejos que son innatos. Estos reflejos innatos pueden ser como, por ejemplo, el reflejo plantar, que es cuando los bebés tienen su palma acá, ponen un dedo y agarran el dedo para sujetarse, ¿no? El reflejo de reptación, que pueden estar como gateando, pero arrastrándose, ¿no? Como si fueran lagartijas o una cosa así. Hay incluso un reflejo de natación, ¿no? Que en teoría, si dejas un bebé en el agua, pues sabe nadar. Hay un reflejo de succión también, que es precisamente para alimentarse, ¿no? Entonces, estos reflejos se van perdiendo aproximadamente a los 9 meses. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitirles con todo esto? Que en este momento primitivo del ser humano, donde estamos gobernados por el tallo encefálico, que es la parte justamente más primitiva del cerebro, todavía guardamos estos instintos y por eso es dominado el cerebro así. Por eso les hacía esta analogía de los celulares de fábrica, ¿no? Digamos que esas son nuestras aplicaciones de fábrica, pero como tenemos los mamíferos en general y específicamente los seres humanos una plasticidad cerebral muy fuerte, muy inmensa, tenemos esa capacidad de empezar a adquirir justamente estas otras habilidades y estos otros conocimientos, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque, por un lado, nacemos indefensos, nacemos con una inmadurez muy vasta, de tal manera que si no hay un adulto o adultos, una comunidad de personas que nos auxilien, pues no podemos sobrevivir, perdemos la vida. En cambio, los animales nacen con esta información instintiva mucho más fuerte y además nacen con estas capacidades ya muy dadas, ¿no? Nacen con garras, nacen con pelaje, nacen casi que corriendo, pueden nacer y ya se echan una carrerita, ¿no? En cambio nosotros, pues no, o sea, somos una bola de carne que necesita ser cobijada, que necesita ser querida, que necesita ser brindada de muchas atenciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos estas dos diferencias muy marcadas, pues, con los animales. De pronto, pues, me gusta meter este ejemplo del instinto materno. Yo usualmente les pregunto de manera sincrónica si hay un instinto materno, si existe el instinto materno, y pues generalmente pues decimos que sí, ¿no? O sea, que hay algo que se despierta de manera mágica y que nos hace estar ahí. Digo, hay mucho de la biología, pues, o sea, el bebé está ahí 9 meses, forma parte del cuerpo de la madre, o sea, es una conexión muy, pues, muy fuerte,
pero como tal, como les decía, el instinto pues se va perdiendo, ¿no? O sea, y si hay un interés, o casi como un interés ahí como telepático que hay entre la madre y el bebé en el mejor de los casos, pero no es algo instintivo, o sea, sí es una conexión muy fuerte, pero va más allá de lo que es un deseo materno, ¿no? Entonces, por eso en la actualidad hay muchos debates sobre justo pues la maternidad, ¿no? Entonces hay una postura que dice pues que la maternidad debe ser deseada y en ese sentido pues yo coincido, ¿no? O sea que no se le debe de obligar a una mujer a ser madre e incluso eso tiene mucho que ver con el proyecto de vida, ¿no? Porque anteriormente no había de otra, ¿no? O sea, justo con estas desigualdades de género, era como que no, pues la mujer, su única aspiración es ser mamá y vámonos, ¿no? Entonces, ahorita creo que no, o sea, creo que hay otra posibilidad. Creo que, pues, si una mujer no decide ser madre, pues puede ser una profesionista, puede ser las dos cosas, no lo sé. O sea, creo que no debe de haber, no debe ser una obligación, sino más bien un deseo. Entonces, eso sería tal vez lo peligroso de verlo como un instinto de que no, pues, o sea, ya tienes tu relojito y ya, ahí se acaba todo, ¿no? No, hay otras posibilidades y si decides ser madre, pues eso es una decisión y es un deseo, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, pensemos en el instinto materno que pues sí es del lado del animal. En ese sentido, el instinto materno es, a nuestros ojos, puede llegar a ser cruel. ¿En qué sentido? Pues que bueno, si hay cachorros de una camada, no sé, de perritos, si hay uno que no nace con la biología suficiente para sobrevivir, pues simplemente se deja de alimentar y se va a los que sí pueden sobrevivir, ¿no? Entonces, la naturaleza tiene esa selectividad. En cambio, en el deseo humano y en el deseo materno y en el deseo paterno, implica un cobijo, ¿no? Que a pesar de que no estén esas condiciones biológicas óptimas, pues se busca que tengan una vida digna, se busca los recursos biológicos, sociales, psicológicos y los que sean necesarios para que ese ser tenga todo lo necesario para disfrutar de esta vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el deseo es un poco más elevado que el instinto, pues más elevado. Aquí, pues les preparé un pequeño cuadrito como para ilustrarlo más. Digamos, vamos a partir del instinto. En los seres humanos existe el instinto, sí, pero no es lo que prevalece. En los animales sí prevalece porque hay que estar como en un entorno más hostil, más natural, ¿no? Respecto a la necesidad que está en medio de los dos, pues digamos que también hay en los seres humanos una necesidad, pero son necesidades más en el orden de lo básico, ¿no? Y en los animales también hay una necesidad, aquí lo comparten los dos, pero podemos encontrar una diferencia, ¿no? Por ejemplo, los animales parten de la necesidad del hambre y pues no se pueden salir a cazar y se comen su comida cruda, no la tienen que cocinar, ¿no? Y en cambio los humanos, pues justo, pues es el antojo, es el deseo también que ya va como combinado con la necesidad, ¿no? Aunque bueno, pues ya poco a poco vamos humanizando a las mascotas, ¿no? Vamos humanizando, por ejemplo, a los perros, ya no se comen cualquier cosa, ¿no? Ya, casi que se te quieren quitar la comida del plato. Pero bueno, y ya en el deseo, pues ya es mucho más marcada la diferencia, donde los humanos tendríamos un deseo mucho más marcado porque tenemos un lenguaje de acuerdo a lo que ya explicamos. Ya explicamos allá en cómo va a ser el intercambio cognitivo. Y en los animales, pues no habría como tal un deseo porque están regidos por el instinto. Ok, entonces pues vamos a aterrizar más en lo que es el deseo, ¿no? Hasta aquí vamos a poner algunas precisiones. El deseo, desde la psicología, lo podemos ver hacia dos puntos. Le llamamos pulsiones, justo a esa energía que nos conduce hacia allá, ¿no? Entonces, esa pulsión puede ser de vida o puede ser de muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hechos desde de esa dualidad, de esas dos cosas, ¿no? Entonces, si el deseo es conducido por una pulsión de vida,
nos lleva hacia algo creativo, a crear, ¿no? A construir. Y en ese sentido, pues nos lleva a desear una vida mejor, una profesión nueva, nuevos amigos o reforzar los que ya teníamos. Entonces, no sé si me van siguiendo, pero justo es eso, es el deseo de vida, ¿no? Y por otro lado está el deseo de muerte, que a lo mejor y no lo admitimos, pero también en el ser humano tenemos esta sombra que nos lleva a destruir, que nos lleva a ser violentos, que nos lleva a querer dejar nuestros sueños, ¿no? Nuestras ambiciones y dejarlos de lado. Entonces, en ese sentido, estamos todo el tiempo entre estos dos deseos y también tenemos que escoger, ¿no? O sea, de lo que deseamos, todavía tenemos que tomar una decisión y podemos también soltar algunos deseos. Ahora, también un deseo de vida, un deseo creativo, no es precisamente lo que nos conviene, ¿no? ¿En qué sentido? Pues es, por ejemplo, como en el amor. Pues ya, pues a mí me conviene, pues estar mejor con esa persona porque ya lo tiene todo resuelto, porque tiene mucho dinero, porque me va a conectar con un buen trabajo, pero, o sea, ¿qué importa si lo amo o no, no? ¿O qué importa si la amo o no? Lo importante, pues, es que ahí está mi lugar asegurado, ¿no? O sea, ahí el deseo está muerto, ¿no? O sea, tú estás actuando de acuerdo a tu ganancia y no a tu deseo, no al amor, digamos. Por otro lado, pues es, por ejemplo, si lo aterrizamos a las carreras, es como, bueno, mi familia es una familia de abogados o doctores y a lo mejor a mí me convendría estudiar eso, pero no, yo quiero ser licenciado en educación física y ciencias del deporte. Aunque me cueste más, aunque me tenga que ganar mi lugar en el mundo, en la sociedad y la cultura, yo me abro camino desde ese lado, ¿no? Desde defender mi deseo. También por eso el deseo tiene una dosis de rebeldía, ¿no? Que es de pronto, no, pues es que se van a reunir mis amigos y mis papás no quieren. Bueno, yo protejo mi deseo y me lanzo a la fiesta, ¿no? Mis papás no quieren que estudie esto, pues no me importa, protejo mi deseo y me lanzo hacia allá, ¿no? También tiene este toque un poco de rebeldía el deseo, por eso es tan importante, ¿ok? Entonces, pues bueno, aquí vienen algunas características que ya hemos nombrado, es de carácter psicológico, puede ser consciente o inconsciente, eso también está muy interesante porque, no sé, o sea, en ocasiones lo vemos a través de los sueños, ¿no? Yo deseo, no sé, tener un carro, ¿no? Y ahí está mi carro, es un deseo totalmente consciente, pero a veces tenemos sueños muy extraños, donde tenemos escenas en donde a lo mejor nos peleamos con alguien, ¿no? Y dices, ah, caray, pues ¿por qué soñé esto? Bueno, pues a lo mejor tienes ese deseo de pelearte con esa persona, ¿no? O tienes ese deseo de hacer ciertas cosas. Esos son deseos inconscientes, pero es importante reforzarlo con lo que les decía hace un momento. No tenemos que obedecer a todos estos deseos inconscientes. O sea, puede venir un segundo filtro y decir, a ver, esto sí quiero y esto no quiero. Y eso ya lo lleva a un deseo consciente. ¿Ok? Es importante también no confundirlo con un capricho, ¿no? No con, a ver, yo solo quiero un carro porque sí, ¿no? Sí o no, vamos a llevarlo al deseo y el deseo es decir, órale, pues yo lo quiero porque, pues a lo mejor y sí me va a dar estatus, ¿no? Yo lo quiero porque, pues me hace sentir bien, porque ya no quiero tener esta bicicleta, ¿no? Si no quiero tener otra cosa, es decir, órale, pues si lo quieres tener está bien, pero asúmelo desde la conciencia. Por eso tiene un objeto. Y pues bueno, aquí lo que les quería transmitir, digo, la ilustración puede ser un poco impactante, pero es rescatando algunos puntos del video de la dialéctica del amo y del esclavo, ¿no? Para hacer un resumen y completar como lo del video, es rescatar como así en los chimpancés, ¿no? Eso fue una dialéctica. Una dialéctica es un encuentro entre dos ideas, ¿no? O dos conciencias o dos especies, como como en el video, ¿no? Entonces, cuando estas dos partes se encuentran, entran en lucha, hay una que va a tener miedo a morir, ¿no? Entonces, ese miedo a morir va a implicar
que reconoce al otro como el amo, como el ganador, como el triunfador, porque el otro no tiene miedo a morir, ¿no? Entonces, en ese sentido, en un primer momento es pensar en eso, ¿no? O sea, si le vas a entrar a algo, pues se vale tener miedo, pero tienes que hacerlo con todo. Y la parte dialéctica, la dialéctica es justo como ese viraje, ¿no? Primero hay un punto uno, hay un punto dos y hay una síntesis, ¿no? Es tesis, antítesis y síntesis, es decir, extraer el conocimiento. Y en este sentido, la dialéctica del amo y el esclavo nos enseña cómo se fundamentan las relaciones humanas, ¿no? Que es la historia de las guerras y de los países, o sea, la historia de ese deseo de reconocimiento la encontramos acá, dialéctica del amo y el esclavo, y lo vemos en todos lados. En el deporte, pues ni se diga, ¿no? O sea, este deseo de reconocimiento, de deseo que me reconozcan como el vencedor, ¿no? Ya yo voy, pero me quiero llevar la medalla de primer lugar, yo voy, pero voy por el trofeo. Es decir, quiero que se me reconozca como el triunfador. Yo quiero que se me reconozca como un buen profesor. Yo quiero que se me reconozca como un buen padre, ¿no? Es decir, el reconocimiento forma parte de nuestra vida, pero de una forma nuclear, fundamental. Pero acá lo interesante, que es como el momento dialéctico, es, por ejemplo, con los chimpancés, ¿no? O sea, en algún momento nosotros perdimos esa batalla y nos transformamos justo en los perdedores, en los esclavos, ¿no? Pero lo que nos da el triunfo es nuestro trabajo y es nuestra posibilidad de salir adelante de nuestras debilidades y de nuestras adversidades. Entonces, pues bueno, pues si los chimpancés se quieren quedar con su memoria a corto plazo, pues está bien, porque nosotros nos evolucionamos, ¿no? Y desarrollamos el lenguaje. O sea, pues preferible perder algunas batallas para ganar un desarrollo mucho más grande a ganar pequeñas batallas que nos van a mantener en ese mismo lugar. En algún momento el filósofo del video nos dice, es que hay un punto donde el amo engorda, ¿no? O sea, es decir, tu jefe de tu trabajo no sabe cómo hacer tu trabajo, no sabe cómo hacerlo bien, no sabe cómo tratar a los clientes, no sabe cómo desempeñarse, ¿no? Porque él se dedica a capitalizar tu trabajo, ¿no? A sacar beneficio de tu trabajo, ¿no? Entonces, podríamos tener esa desventaja en un primer momento de entrar a esta escena como esclavos, pero la ventaja que tenemos es nuestro trabajo. Nuestro trabajo nos da esta libertad de construir la cultura y se puede aplicar en el deporte, ¿no? Es decir, hay a lo mejor directivos, administrativos que te contratan y que te pagan tu sueldo, pero quien se desarrolla, quien conecta con los jóvenes, quien conecta con los deportistas, eres tú, quien hace esa chamba, ese trabajo, y al final de cuentas, quien le va a dar esa estructura al deporte y a ese producto, pues eres tú, ¿no? O sea, suena feo como utilizar esta palabra de esclavo, pero bueno, vamos a cambiarlo por el trabajador, ¿no? Entonces nosotros como trabajadores tenemos que hacernos conscientes de nuestro lugar para poder transformar nuestras realidades, para poder transformar las sociedades, ¿no? Entonces es un poco lo que les quiero transmitir. Creo que, pues bueno, son como varias cosas, parecen conceptos muy sencillos, pero es importante que los puedan aterrizar a su vida diaria, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo le estoy entrando a este trabajo? ¿Cómo le estoy entrando a esta universidad? Pues a lo mejor si en un primer momento, pues de abajo, ¿no? Le entramos desde ceros como trabajadores, pues ahora sí que desde un lugar más humilde, pero ¿por qué? Porque nuestro trabajo en este movimiento dialéctico nos va a llevar a ser reconocidos después con el lugar que queremos, ¿no? Pero no se puede hacer sin trabajo, no se puede hacer sin sufrirle un poco, no se puede hacer sin angustiarnos de vez en cuando, ¿no? O sea, podemos lograrlo, pero tiene que ser desde desde este juego, ¿no? Desde este juego dialéctico. Bueno, pues vamos a dejarle por acá. Creo que pues está interesante, me gustaría escuchar también sus comentarios y pues bueno, cualquier cosa, ahí estamos.